Hola muchachos, buenos días. Bienvenidos a esta ya última clase de la semana, pero nos tocan 2 horas seguidas, pero vamos a hacerlo con mucho entusiasmo, ¿ok? Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los tipos de lectura que existen. En la clase pasada hablábamos sobre qué es la lectura y los pasos de la lectura. También vimos sobre el proceso de la comprensión lectora y hoy vamos a completar nuestro tema con los tipos de lectura. Ahora, ya aprendimos los pasos de la lectura, pues cuáles son esos puntos que necesitamos considerar cuando nosotros estamos comenzando a leer. Ahora, cuando comenzamos a leer, siempre es importante tener en cuenta varios aspectos y por eso tuvimos el proceso de la comprensión lectora que fue la prelectura, lectura y poslectura, que nos ayudó a evaluar nuestra capacidad al momento de leer. Hay quienes nada más pasan la vista por el texto y asumen que ya leyeron, pero cuando les preguntas sobre qué se trató el texto, la pregunta es, no me acuerdo, no sé, no le entendí, etcétera, etcétera. Y eso se puede deber a muchísimos factores. Entonces, hay muchas formas de clasificar la lectura, dado que la lectura es un factor fundamental e integral del individuo, de las personas. Entonces, con ella se nos permite pues desarrollar la capacidad de comprensión, fijación de hábitos, análisis, síntesis, enriquecimiento, corrección del vocabulario, cultivo de la imaginación creadora, etcétera, etcétera. Entonces, esta clasificación de la lectura vamos a poder identificarnos con ella y vamos a poder identificar cuál es la que nosotros realizamos para poder dominar la información y el contenido. Generalmente la lectura suele ser lenta, cuidadosa y repetida. También es un buen consejo anotar, extraer y subrayar las ideas fundamentales. Este tipo de lectura no se trata de aprender automáticamente lo que dice ni lo que cree el autor fielmente. Debemos analizar, comparar con otros autores y aclarar nuestras propias ideas para poder así tener un mayor parámetro respecto a la lectura. Entonces, dentro de los diferentes tipos de lectura que tenemos, vamos a comenzar con uno que se llama lectura de estudio. Ahora, ¿qué es o en qué consiste la lectura de estudio? Bueno, su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo. Esta lectura busca la máxima adquisición o el desarrollo de un determinado conocimiento. Recordemos que la lectura de textos escritos pues es el principal medio de aprendizaje en el ámbito académico. Entonces aplicamos esta lectura para aprender sobre diversos temas como son científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones estructuradas, y con este tipo de lectura pues exige una mayor capacidad de análisis y de reflexión. Entonces la lectura de estudio es la lectura que tú y yo hacemos casi siempre, ¿no? Cuando estamos en la escuela. El siguiente tipo de lectura es la lectura informativa. Y bueno, pues el propósito de la lectura informativa, obviamente, es mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. En este caso, pues se requiere de una lectura sin mucho detenimiento y a profundidad, pues procurando nada más identificar el tema y las ideas principales. Este tipo de lectura se aplica generalmente a periódicos, revistas, diarios, avisos, propaganda, etcétera, todo lo que informe. ¿Ok? Entonces la literatura, lectura informativa, pues no es necesario leer toda la obra, sino consultar los párrafos necesarios nada más para poder tener como esa idea general de lo que estamos hablando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la siguiente tipo de lectura que existe es la lectura creativa, y la lectura creativa debe de producir un goce, placer, recreación. Con la lectura recreativa nos referimos, o me refiero en forma muy particular, a aquellas lecturas que tienen como propósito específico resaltar esas cosas que te suceden, como por ejemplo una lectura de textos literarios, una novela, una de terror, algo que te haga, que te motive a hacer esa lectura, que no sea como la obligación de la escuela de que la tengo que leer. No, la lectura creativa se refiere a eso, a que tú leas por el simple gusto de leer. ¿Ok? El siguiente tipo de lectura que existe es la lectura de documentación o de investigación. Bueno, en ciertas ocasiones el lector tiene que detenerse en la comprensión de algunas partes del texto con el fin de identificar
o traer o extraer lo más importante, cierta información que se necesite de manera clara y precisa. Esta lectura es fundamental para la investigación y para los distintos tipos de trabajos académicos. Entonces, la literatura de documentación o investigación, pues su propósito es que tú y yo podamos encontrar información especializada en ese texto para desarrollar un trabajo como un ensayo, una investigación, una tesis, etcétera, etcétera. Esta lectura es muy útil para cuando estamos haciendo algún proceso de investigación y que necesitamos recopilar la mayor cantidad de información e irla organizando para que podamos resolver nuestra duda. Entonces, bueno, pues es una lectura también utilizada por los estudiantes, ¿no? El siguiente tipo de lectura es la lectura de revisión. La lectura de revisión tiene como finalidad releer los textos para corregir lo que se ha escrito o para recuperar ideas con el objeto de presentar una evaluación. Entonces, esta lectura de revisión es la lectura que nosotros los maestros hacemos a sus trabajos cuando estamos revisando. Nuestro objetivo es revisar, encontrar puntos principales para saber si realmente ustedes captaron la idea esencial del tema y así poder evaluarlos y poder realizar algo mucho más estructurado. Entonces, esta literatura de revisión, pues también nos ayudará a poder determinar si ustedes aprendieron qué fue lo que pasó, y también ustedes la hacen cuando leen un texto y dices, no, es que como que no le entendí, no estoy encontrando la respuesta a lo que necesito saber, y la vuelves otra vez a tomar. Esa es la lectura de revisión. Vámonos al siguiente video para continuar hablando sobre los diferentes tipos de lectura.